amigos, recuerden suscribirse para más contenido. Y comparte estos videos con tus amigos. Los quiero mucho, fanáticos demoníacos. Hermanas del Imperio, capítulo 28. Subaru pensaba que si Spica cambiaba la forma de vida que tenía, entonces también cambiaría su forma de usar su autoridad. Estos pensamientos venían y seguían en Subaru. Las cosas entre el bien y el mal, uno mismo era el que lo decidía. Entonces, a Spica se le había dado una nueva oportunidad, y ella decidiría qué camino tomar. Ghost y Lamian seguían en su batalla épica, y recuerden la bendición del viento. Lamian tenía muchos clones y estaba en una batalla épica con Ghost. Algo estaba pasando con las princesas Lamia. De repente Ghost cogió su mazo y golpeó a todas las princesas y las hizo añicos. En otro escenario estaba Roswell enfrentándose a Lamia. Las llamas eran inútiles con la espada Yan de Wallachia. Después de todo, si Roswell usaba esta magia con Lamia, iba a ser inútil. Entonces debía cambiar de estrategia. Roswell seguía atacando y hacía añicos a Lamia y a los soldados de Poda. Asimismo también Garfield se enfrentaba con Lamia y los soldados de Poda. Garfield estaba en modo tigre y era feroz, y con sus garras destrozaba a los soldados de Poda y a Lamia. Emilia también luchaba ferozmente con su poder de hielo, reforzaba los carruajes y a la vez atacaba a los soldados de Poda y a Lamia. En ese momento, Lamia golpea a Subaru y a Spica y los lanza en el aire. Julius también estaba peleando con Lamia y de repente, tras un movimiento ágil, derrota a los soldados de Poda y se acerca hacia Lamia. Entonces Lamia con su espada Yan de Wallachia y Julius con su espada de sus cuasi espíritus chocaron. El golpe fue tan fuerte que estos dos se repelieron. En otro escenario estaba Vincent peleando con Lamia junto al otro soldado del Imperio. Recuerden que los puntos débiles de estos muertos vivientes, entre comillas, no son su cuerpo sino sus núcleos. Era una batalla épica. Los dedos de Lamia habían sido cortados y entonces se le cae su espada Yan. Yamal intentó rematarlo, pero Lamia esquivaba y se apartaba del escenario. Aún así, Yamal la acorrala. Vincent sonríe. Lamia dice: general de primera clase Temminglif. Entonces el general de primera clase Temminglif hace un ataque sorpresa. Julius, al percibir este ataque inminente, activa a Clausera y hace un escudo para proteger a los demás del ataque sorpresa y le salva la vida a los demás. Entonces Temminglif coge a Lamia y ataca también a todos los demás. Y después del ataque de sorpresa se marchan, ¿no? El que había ayudado a escapar a Lamia era Valor. Marion estuvo un poco afectada, ya que después de todo acuérdense que ella había sido cercano a Valeroy. Y entonces al ver que Valeroy estaba en modo muerto viviente y se alejaba, intentó seguir la silueta que le reflejaba el sol. Obviamente Flock la detiene. En otro escenario, estaban en el Palacio de Cristal, en el subterráneo. Se encontraba Lamia y se encontraba Priscila, que era su prisionera. Lamia y Priscila comienzan a hablar del pasado, ¿no? Sobre Vincent, sobre sus preferencias a sus hermanas, y se comienzan a lanzar insultos e indirectas. En ese momento Lamia estaba perdiendo su forma. Se estaba desmoronando. Priscila dice: si tu papel ha concluido, una vez más, asistiré a tu lecho de muerte. Lamia dice: qué hermanita más desagradable. Luego aparece Valeroy y le dice: ¿estás satisfecha con la conversación con tu hermana? Priscila dice: así que fuiste tú quien lo trajo. Era Valeroy, un general del pasado, que ahora era nada más y nada menos que un muerto viviente. Priscila dice: y dime, ¿qué asuntos tienes conmigo? Valeroy dice: presenciar los últimos momentos de Lamia era mi trabajo. Valeroy le había traído comida a Priscila. Valeroy le dice que él había preparado la comida y aunque no tenía sentido del gusto por su condición, estaba confiado en su habilidad en la cocina y se disculpa porque la comida era muy barata. Entonces Priscila comienza a comer de forma despectiva, ya la conoce. Entonces Priscila conversa con Valeroy y le dice cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Valeroy dice que no puede responder la primera pregunta, pero lo que sí puede responder es que los deseos de los muertos llevan mucho tiempo queriéndose cumplir, que los muertos tienen muchos deseos reprimidos desde hace mucho. En otro escenario estaba Aldebarán, quien estaba corriendo y se cae y se levanta. Aldebarán se topa con un hombre que antes era conocido como Viva, era uno muerto. Y entonces comienza la batalla, ¿no? Viva era muy bueno peleando. Aldebarán se sorprende y la tiene difícil. Aldebarán dice: si vas a matarme, que sea rápido y sin dolor. Entonces escucha la voz de un niño, era Cecilus, y dice: ¿no es demasiado pronto para pasar a la otra vida? Viva se molesta porque estaba la presencia de un niño en esta batalla, ¿no? Entonces de un momento para otro es atravesado con su propia espada. Aldebarán se presenta y se da cuenta que este niño no es un niño común y corriente. Cecilus dice: vaya, tu forma de hablar es parecida a la del jefe. Aldebarán se da cuenta de algo muy importante, que algunas palabras que él mencionaba eran similares a la de alguien que él conocía, obviamente de Subaru, ¿no? Y entonces Aldebarán, todas estas cosas estaban en su mente y también pensaba en Priscila y se decía a sí mismo: espérame Priscila, ya voy por ti.
definitivamente te salvaré. En otro escenario estaba Halliwell peleando con un dragón de 3 cabezas. El dragón se comienza a desintegrar poco a poco. Halliwell dice, esto no es bueno, no soy muy bueno peleando contra seres que no son humanos. Entonces Halliwell estaba molesto porque, bueno, recuerden que estos zombies pues tienen un núcleo, ¿no? Y hay que destruirlos para que desaparezcan. Entonces Halliwell, aburrido de esto y molesto, saca su pipa y comienza a fumar. Halliwell se da la vuelta y comienza a buscar los carruajes que se habían alejado de él, y se dice a sí mismo, caramba, me dio ganas de comer un caramelo. Capítulo 29. No quería amar. Había un hombre en lo más alto de una ciudad, mientras observaba todo a su alrededor desde lejos. La historia nos narra algo del pasado. En lo más alto, en la ciudad, había un hombre que observaba el horizonte. La ciudad estaba debilitada. Habían hogueras prendidas. La ciudad había sido saqueada por bandidos. Había una muchacha que ayudaba a los heridos y daba comida a los huérfanos. El hombre la observaba, un hombre solitario en la oscuridad. Después de todo, como dije, la ciudad había sido devastada, ¿no? Por bandidos, habían secuestrado mujeres, habían matado hombres. Era un caos, estaba muy debilitada en este momento esta ciudad. En ese momento la muchacha fue rodeada por bandidos y se acercaron unos guardias y derrotaron a los bandidos. Después protegieron la aldea y ayudaron a reconstruirla. En pocas palabras, este hombre que estaba en la oscuridad miraba a lo lejos a ver qué es lo que pasaba. La niña le pregunta, ¿no sería más reconfortante contar las estrellas del cielo que mirar hacia la oscuridad? Lo siguiente que hizo fue llamar a la espalda del hombre. El hombre se dio la vuelta con una ligera sorpresa en los ojos, lo que hizo que ella se sintiera algo orgullosa. Este había sido el encuentro entre una niña y un rey que se convertiría en un cuento de hadas que se seguiría contando durante mucho tiempo. Así es, la historia nos lleva a un pequeño flashback, ¿no? Acuérdese del rey de las espinas y Iris, ¿no? Prácticamente nos están hablando de la historia de la mamá de Priscila, cómo se conoció con su papá, o sea, el rey de ese entonces. Suscríbete para más. Y por cierto, yo no soy Satela. En otro escenario estaba Yorna en una cama. Su pelo estaba recogido y parecía que se había quitado los adornos del cabello y los pendientes. Yorna despierta y se escucha la voz de un hombre que le dice, ¿has despertado, oh estrella mía? Yorna se sorprende, tenía los ojos muy abiertos. Yorna seguía en su cama sorprendida. Tenía la mirada fija en la figura que se erguía en la entrada. Yorna dice, su excelencia, ¿verdad? El hombre dice, extraña manera de hablar, pero lo permitiré. Todo lo que concierne a tu alma, lo permitiré. El hombre que estaba frente a sus ojos, este hombre estaba enamorado de Yorna Michigur. El hombre dice, una cita después de un periodo de casi 300 años. Nadie será un obstáculo para mí y para ti. Muéstrame tu rostro. Aunque tu forma esté alterada, deseo contemplarte de cerca. Mientras el hombre pronunciaba estas palabras, se acercaba lentamente a Yorna. El corazón de Yorna se estremeció. Yorna sentía alegría, pero ni siquiera ella sabía qué sentir en ese momento. Ni sabía lo que estaba sintiendo. Habían pasado 300 años. Los labios de Yorna temblaban. Yorna dice, su excelencia, Eogar Volakia. Al oír su llamada, el hombre se detuvo su paso y Yorna cerró los labios con fuerza. Para Yorna era imposible confundir. Así es, como les decía, acuérdense de la historia del rey de las espinas. Iris y el rey de las espinas, ¿no? Que era un cuento de hadas, pero real en este mundo. Una historia conocida por el encuentro y la separación de la muchacha conocida como Iris y el emperador de Volakia conocido como el rey de espinas, así como la trágica conclusión descrita en ella. La historia decía que el alma de Iris no ascendió al cielo, sino que quedó encadenada a las vastas tierras del imperio, dando lugar a la existencia de Yorna Michigur tras reencarnarse muchas veces. Y el que encadenó el alma de Iris a las vastas tierras del imperio no fue otro nada más ni nada menos que el rey de las espinas, Eogar Volak. Yorna dice, no deseaba verlo con ese rostro y esos ojos, su excelencia. Yorna sigue hablando y dice, no, su excelencia, mi señor, ¿qué demonios ha ocurrido? Eogar dice, oh, estrella mía. Yorna sentía dolor al ver a su excelencia de esta forma, ¿no? Que estaba a modo zombie. Y la pregunta de Yorna fue silenciada por el simple gesto de Eogar de levantar un dedo. No fue el gesto en sí lo que selló los labios de Yorna, fue un dolor agudo que le oprimió el corazón y la obligó a guardar silencio. El agudo dolor le atravesó el corazón y en lugar de una pregunta, un gemido brotó de la garganta de Yorna. Por reflejo, Yorna se agarró el pecho y una mirada reveló un diseño en su vestido que no había estado allí antes. Se habían añadido espinas de un tono ceniciento. Estas espinas rodeaban en espiral el centro de su pecho, se deslizaban por su pálida piel y llegaban hasta el interior. Clavaron sus púas en el corazón de Yorna, causándole un tremendo dolor que le invadió todo el cuerpo. Intentar tocarlos era inútil, se escurrían entre los dedos de Yorna, permaneciendo intangibles. Así es, amigos, parece que el rey
no era tan bueno. Mientras los pensamientos se nublaban de dolor de Yorna, lo que pasó por la mente de Yorna fue el alias de Eugard. Los sucesivos emperadores de Valaquia recibían diversos nombres en función de su estilo de gobierno y de las conquistas que lograban. El título de este emperador de Eugard era el de Emperador de la Zarza. Eugard tenía el poder de atar y subyugar a otros con el dolor de las espinas. Después de todo, Eugard subyugaba a sus súbditos imperiales con espinas intocables que él mismo había implantado. Y fue el gran emperador que utilizó el dolor y el miedo para expandir los territorios del imperio hasta lo que eran en la actualidad. Atormentada por un dolor insoportable, a Yorna le temblaba la garganta mientras jadeaba. Y entonces recordó, en medio de aquella batalla en torno a la capital imperial, después de que ella y Priscila hubieran sometido a la llorosa y furiosa Araquilla, ¿qué clase de derrota había sufrido? Yorna dice, Prisca, ¿ella está a salvo? Yorna sigue hablando y dice, las dos que estaban conmigo, ¿están a salvo? Eugard dice, si estabas con ellas no me llamaron la atención. Lo que cae dentro de mi vista, oh estrella mía, no eres más que tú. Yorna dice, así es. Eugard dice, sin embargo, la bruja ha traído a algunos seres vivos al castillo. Tal vez aquellas de las que hablaste se encuentra entre ellas. Yorna dice, si eso es el caso, su excelencia, tengo una petición. Eugard dice, ¿una petición? Yorna dice, ¿eso era una bruja? Las que trajo la bruja, quiero saber si son mis compañeras. Eugard dice, ¿te rendirás ante la muerte, oh estrella mía? Yorna dice, la sangre es algo que no se puede discutir. Yorna dice, si salva la vida de esos niños, entonces mi muerte no es más que un asunto insignificante. Eugard dice, eso estará bien. Accederé a tu petición, oh estrella mía. Y así le dice que espera un momento, ¿no? A Yorna le pregunta, ¿y su kimono qué le había pasado, no? ¿Y sus adornos? Eugard dice, no eran de mi agrado, pero eran artículos que te habían adornado. Los he dejado a un lado. La historia nos narra que Yorna siempre vivió de forma rápida y temeraria. Y se sentía frente a él como una niña indefensa. Yorna se escabulló de la cama y se acercó a la estantería a recoger sus cosas. Al abrir el cajón, el kimono y el obi de Yorna estaban cuidadosamente doblados, y también había una bolsa que contenía sus adornos para el cabello y sus pendientes, lo que le hizo soltar un suspiro de alivio, cuando de repente Yorna gime así. ¡Ah! Un sonido inusualmente débil se escapó de su garganta y al mismo tiempo un calor recorrió sus mejillas. Con el cuerpo inclinado hacia adelante, Yorna apretó los dientes y se ahogó en sollozo. Y ahogó un sollozo. No podía permitir que le brotaran lágrimas. Después de todo, aquello era una maldición que convertiría a la flameante de firme constitución, la señora de la ciudad mágica conocida como Yorna Michigur, en la mera aldeana Iris. Volver a ser Iris significaría reducir su atención a una sola persona a la que amara. En esos 300 años hasta ahora, había sido la hija de alguien, el padre de alguien, la esposa de alguien. Volver a ser Iris significaría fingir que todos estos días pasados ni siquiera habían sucedido. Yorna dice, ¿por qué, su excelencia? ¿Por qué ahora? El dolor de las espinas afirmándose a través de pinchos dentro de su corazón intentaba hacer olvidar a todos los demás para enfocarse solo en Eugard. Ah, la miércoles, qué tal maldición. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas.